¿Cómo está? Inicia Temas del Día. Vamos rapidito a revisar nuestra pregunta en Twitter para que participe en ella. ¿Qué mensaje envía el pueblo cubano con la consigna Somos Continuidad a 150 años de iniciar las guerras de independencia? También está la etiqueta muy posicionada durante esta jornada, Somos Cuba. Opinen. Es que hoy se conmemora el aniversario 150 del inicio de la guerra por la independencia de Cuba. Diversas actividades se han desarrollado en la mayor de las Antillas a propósito de la simbólica fecha. En nuestro primer tema del día le vamos a recordar lo sucedido aquel 10 de octubre de 1868 y veremos por qué los cubanos somos seguidores de los ideales independentistas de hace 150 años. Acompáñenos. A la historia para entrar en uno de sus recintos sagrados, a rendir culto a quienes nos dieron nación y a quienes la rescataron después, sin tomar para sí más que los sacrificios. Es bello y a la vez sublime este sitio, porque aquí Carlos Manuel de Céspedes levantó el alma de un pueblo recién nacido contra la metrópoli que lo tiranizó por más de 3 siglos y declaró libres y ciudadanos a todos, sin distinción de raza o sexo, socavando para siempre las carcomidas bases de una sociedad esclavista y patriarcal. Así se expresó el presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez desde la hacienda de Majagua, en la actual provincia de Granma, para recordar el legado de líderes independentistas como Carlos Manuel de Céspedes, el prócer José Martí y al comandante Fidel Castro, en ocasión de conmemorarse los 150 años del grito de independencia por el padre de la patria y continuado por numerosos héroes. En este contexto, el presidente cubano estrenó su cuenta oficial en Twitter. El mandatario dedicó su primer tuit a la fecha conmemorativa. Díaz-Canel escribió en su primer trino: estamos en la de Majagua, el lugar donde con mayor suma de sentimientos patrios somos Cuba y somos continuidad. Vemos entonces cómo a esta hora la cuenta del presidente de los consejos de Estado y de ministros alcanza la cifra, la vemos allí. ¿Cuántos tweets tiene ya? ¿Cuántos seguidores? 10.000 seguidores tiene el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, recién estrenando su cuenta oficial en la red social Twitter. Alien Fernández nos amplía desde La Habana. Te saludo, Alien. ¿Qué otras actividades han caracterizado la conmemoración de los 150 años del inicio de las guerras libertarias en Cuba? Hola Rey, muy buenas tardes. Efectivamente, un momento de mucho simbolismo se vivió durante la mañana de hoy en el oriente cubano, cuando en el sitio donde comenzó hace 150 años la guerra por la independencia de Cuba, se reunieron unos 5.000 granmenses en representación de todos los cubanos para conmemorar este hecho histórico y también mucho simbolismo que allí estuviera presidiendo el acto el primer secretario del Partido Comunista, el general de ejército Raúl Castro Ruz, uno de los principales artífices de la última etapa por la independencia de Cuba, y Miguel Díaz-Canel Bermúdez, el actual presidente de la isla, que de algún modo también representa la continuidad de ese proceso revolucionario liderado por Fidel Castro. Allí se habló también de las ideas de Fidel y de cómo siempre él concibió la revolución cubana como una continuidad de ese proceso revolucionario independentista iniciado por Carlos Manuel de Céspedes en 1868. También es de destacar que un día como hoy fue el momento escogido por el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez para estrenar su cuenta en la red social Twitter, y hasta hace unos minutos tenía ya más de 7.000 seguidores, lo cual también evidencia el interés que despierta su personalidad por todo lo que está ocurriendo durante los últimos meses en la mayor de las Antillas. Muchas gracias, Alien. Ya lo veíamos, estábamos haciendo un repaso en caliente de la cuenta oficial en Twitter del presidente Miguel Díaz-Canel. 10.000 seguidores tiene en este momento. Momento entonces de beber en las páginas de la historia. ¿Qué sucedió un día como hoy en Cuba hace 150 años? El 10 de octubre de 1868, en la finca de Majagua, el abogado criollo Carlos Manuel de Céspedes, conocido hoy como el padre de la patria, realizó 2 acciones de gran trascendencia para la historia de la mayor de las Antillas. Liberó a sus esclavos y les pidió que se le unieran en armas para emancipar a Cuba del Imperio Español. Céspedes también publicó un documento conocido como el Manifiesto del 10 de octubre, un gesto adelantado para declarar la lucha independentista en la entonces colonia española.
Aunque la lucha revolucionaria, iniciada un día como hoy, no alcanzó su objetivo, influyó decisivamente en las contiendas siguientes. Le presentamos una brevísima cronología de los hechos más relevantes que condujeron a la libertad definitiva de Cuba. Tras el 10 de octubre de 1868 y el llamado de Céspedes a la lucha independentista que duró 10 años, llega la conocida Guerra del 95. Una de sus figuras clave, José Martí, marca una nueva etapa para el Movimiento de Liberación Nacional con un sustancial programa de transformaciones sociopolíticas contempladas en los documentos del Partido Revolucionario Cubano. Sin embargo, casi al finalizar la guerra con España, llegó la intromisión de Estados Unidos que buscaba atribuirse el triunfo. En 1902 culmina la ocupación militar estadounidense y se abre una nueva era, la República Mediatizada, o como también se le denominó, el período neocolonial, por la evidente dependencia respecto a Estados Unidos. José Estrada Palma, uno de los presidentes de turno, firmó en 1903 la enmienda Platt, que entre otros aspectos permitió el control de Estados Unidos a las comunicaciones marítimas de la isla y la creación de bases navales como la de Guantánamo, aún en posesión de Washington. A partir de 1934, luego de la caída del denominado gobierno de los 100 días, comenzaron a presentarse y aplicarse diversos planes para encontrar una situación de crisis y conflictos internos. No es hasta el 1 de enero de 1959 cuando realmente hay una ruptura del yugo colonial. Con el triunfo revolucionario, el pueblo cubano alcanza la plena soberanía tras la huida del dictador Fulgencio Batista, quien se había hecho del poder mediante un golpe de Estado el 10 de marzo de 1952. Luego de 2 años del reinicio de la lucha armada liderada por el comandante Fidel Castro en las montañas de la Sierra Maestra. Tenemos entonces nuestra pregunta del día. ¿Qué mensaje envía el pueblo cubano con la consigna Somos Continuidad a 150 años de iniciar las guerras de independencia? Somos Cuba. Opine. Y nuestra imagen del día llega desde México. La denominada Ola Verde, liderada por la izquierda mexicana, salió a las calles para priorizar la despenalización del aborto. Actualmente en México el aborto es legal únicamente en caso de violación y las mujeres temen a que la iniciativa de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, sea legislado y que ninguna de sus propuestas garantice el acceso a la interrupción del embarazo en buenas condiciones. Es lo que quieren que se agregue. Vamos entonces a la pausa con esta imagen. Estamos de regreso este miércoles. Miles de estudiantes salen a las calles de Colombia para exigirle al gobierno de Iván Duque mayor inversión en el sistema educativo. En este contexto, la Asamblea Legislativa Popular desarrolla su segunda jornada de sesiones, específicamente en Bogotá. Conozca más en nuestro segundo tema del día. Bueno, frente al pliego como tal de exigencias no hemos recibido ninguna comunicación formal del ministerio, pues de ninguno de los ministerios ni de presidencia. Esperamos que la actitud del gobierno sea mucho más favorable con los estudiantes, favorable con la educación del país, que se resuelva esta situación, que nos saquen de la crisis. Hoy en día las universidades públicas del país tienen un déficit de aproximadamente 18.2 billones de pesos. Nada más esta universidad, la Universidad Nacional, tiene un déficit de 60.000 millones de pesos. Es decir, al día de hoy no tenemos presupuesto suficiente para acabar el año. Todo el presupuesto que estamos utilizando en este momento es presupuesto de vigencias futuras, es presupuesto del 2019. Las universidades públicas son una oportunidad para muchos colombianos y quizás la única para muchos como yo de poder estudiar, por ejemplo, medicina, que es una carrera muy cara en otros lados. Entonces, estamos exigiéndole al gobierno del presidente actual, Iván Duque, que por favor recurra a la financiación de las universidades públicas y que no las deje perder. Escuchábamos estudiantes que forman parte de esta manifestación de al menos 32 universidades públicas y privadas que emprenden una gran movilización exigiéndole al Estado colombiano la cancelación de la deuda que mantiene con el sector educativo. Los manifestantes alegan que la deuda del gobierno asciende a más de 18 billones de pesos. Denuncian además que solo el 10% de los 33 billones aprobados en el presupuesto nacional para 2019 sean destinados a la educación pública. Los estudiantes resaltan la existencia de un plan de déficit coyuntural para justificar el cierre de universidades que podría afectar a miles de jóvenes.
Paola Fernández nos amplía. Te saludo, Paola. ¿Cómo se comportó la convocatoria a esta movilización en el contexto de la Asamblea Legislativa Popular, que ya cumple su segunda jornada? Cordial saludo para usted y para todos los televidentes. Miren, ahora los saludo desde la Plaza de Bolívar hasta aquí. Están llegando todas las universidades que están participando de esta movilización en la capital del país. Ya varias de ellas han llegado y otras más se encuentran por las principales vías de la ciudad y llegarán a el punto de encuentro. Son 32 universidades en total las que se están movilizando por las principales ciudades de Colombia. Y justamente nos encontramos con uno de los estudiantes de la Universidad Nacional que estaba acompañando toda esta movilización. Regálanos tu nombre y cómo ha avanzado esta jornada de movilización aquí en la capital del país. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Javier, soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia. Y el balance general que se puede dar de la marcha es que ha sido muy positiva. Prácticamente todas las universidades han salido a marchar, han salido a exigir su derecho a la educación pública y a su correspondiente defensa, en donde un gobierno que ha venido realizando acciones en detrimento de la educación pública, los estudiantes se han reaccionado y se han movilizado, concientizando no solo a la comunidad estudiantil, sino a toda la comunidad en general, a todo el país, que tenemos un problema serio con la universidad pública y que es necesario tomar acciones para defender ese derecho. Justamente hemos escuchado denuncias de que hay universidades en hacinamiento, universidades en el Pacífico donde no cuentan con instalaciones. Estamos en medio de un proceso de paz, hablamos de paz. ¿Necesaria la educación para hablar de paz en Colombia? Absolutamente necesario. Si no hay educación, es muy difícil y me atrevería a decir que es imposible construir paz. Porque si no avanzamos en derechos en cuanto a educación, en cuanto a salud, en cuanto a vivienda, esa negación de los derechos van a ser el caldo de cultivo para que los contextos violentos y para las dinámicas violentas se sigan reproduciendo, inclusive con mayor fuerza. Por tanto, es necesario que la educación sea necesaria para la construcción de paz. Estamos a pocos metros del Congreso de la República, de la Casa de Nariño, donde permanece el presidente Iván Duque. El llamado también para ellos, para el presidente, para los ministerios, para el Congreso. Claramente es un llamado para todos los organismos del poder público. Es un llamado para que miren realmente qué es lo que está pasando con las universidades públicas, para que dimensionen cuáles son las consecuencias de sus políticas que están en contra del interés general y del desarrollo de la nación. Cuando se ataca un derecho fundamental mediante el recorte de presupuesto, mediante la desfinanciación del sistema público de educación superior, se está atacando el desarrollo. Por ende, todo lo que estamos viendo acá es un llamado al presidente Duque y a todo el gobierno nacional para que reconsideren sus decisiones respecto de la educación, para que reconsideren de qué manera quieren llevar el país. Muchas gracias por acompañarnos. Como ustedes pueden observar, no solamente se ha sumado a esta movilización la comunidad estudiantil, también han acompañado esta movilización las comunidades étnicas, las comunidades afrodescendientes, indígenas, exigiendo este derecho a la educación. Desde los territorios también se han movilizado a las principales ciudades del país. Muchísimas gracias, Paola. Seguimos revisando reacciones en el contexto de esta movilización estudiantil. Diferentes sectores de la sociedad se han manifestado a favor de estas protestas. La educación es un asunto de todas y todos. Por eso este 2 de octubre los uniandinos salimos a marchar. La educación es un derecho, no un privilegio. No puede ser que en nuestra sociedad las universidades del Estado se sigan financiando o intentando financiar con la aprobación de estampillas y actos caritativos. El déficit financiero de las universidades amerita que este gobierno ponga los recursos necesarios en el presupuesto general de la nación, 4.5 billones de pesos al menos, para poder salvar la crisis financiera de universidades públicas que hoy están al borde de cerrar sus puertas en muchos departamentos del país. El gobierno nacional hoy adeuda alrededor de 18.2 billones a las universidades públicas, de los cuales 3.2 necesitan para su funcionamiento. Le vienen diciendo a las universidades que generen recursos, claro, lo han hecho,
pero realmente no es suficiente. Y esto no es un tema de decir regálenos, no es regalar, es una inversión del Estado en conocimiento y que estos egresados, como lo soy yo, como lo son muchos de ustedes, podamos generar empresa, podamos generar desarrollo. Recordemos que esta movilización se da en el contexto de la Asamblea Legislativa Popular, que cuenta con mesas temáticas sobre territorialidad, cultura y autonomía, momentos sociales, movimientos precisos. También campesinos, organizaciones políticas han realizado un balance sobre la situación sociopolítica que vive Colombia. En la plenaria ofrecieron además propuestas de acción que buscan establecer una estructura de lucha autonómica de las organizaciones de base. El evento se desarrolla en el marco de la Semana de la Indignación. Se espera entonces una gran movilización para el próximo viernes contra el asesinato de líderes sociales, cuya cifra desafortunadamente va creciendo. Se metía al gobierno neoliberal y paramilitar de Iván Duque, que es un títere, una marioneta de Álvaro Uribe, es un llamado urgente a que el pueblo colombiano se organice, se articule y se movilice. Por eso la Asamblea Legislativa y Popular de los Pueblos es la oportunidad para que las comunidades se encuentren, dialoguen y presenten perspectivas en cuanto a la movilización social. El tema de la violación de los derechos humanos en Colombia es múltiple en diferentes aspectos, parte del abandono estatal, desde el racismo estructural al cual hemos sido sometidos las comunidades afrodescendientes, pero además de eso también por la persecución a líderes, por la exclusión también estatal. Vamos a ver ahora otros temas que también son noticias durante esta jornada de miércoles. Para eso revisamos las cuentas Twitter de nuestros corresponsales. Hablábamos de Colombia. En Colombia nos quedamos con José Manuel Jiménez. Señores de la Fiscalía, respaldo absoluto a la JEP en Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Se debe garantizar su independencia. ¿Avanzamos? Jaime Herrera, la policía ya detuvo a otros 5 de los 20 que junto a Keiko Fujimori son requeridos por la justicia de Perú para ser investigados por el delito de lavado de activos. Otro más, Nacho Lemus. Brasil, el lunes por la noche, una estudiante de 19 años fue agredida en Porto Alegre por vestir una remera que decía "Ele não", o sea, él no, usted sabe que es una campaña contra Bolsonaro, en referencia a ese candidato. Hoy el Frente Pueblo Sin Miedo marchará en São Paulo con el lema "Dictadura nunca más". Bolivia. Una multitudinaria marcha y concentración festejó los 36 años del retorno de la democracia a Bolivia tras 18 años de dictaduras militares y proclamaron candidato a la reelección al presidente Evo Morales. La oposición convocó a protestar para el final de jornada. Otro tuit, este de Ernesto Ábalos. Movimientos sociales marcharon hacia el Centro Judicial de San Salvador para exigirle al juez cuarto de instrucción justicia en el caso del asesinato de Monseñor Romero, quien será canonizado el próximo 14 de octubre en el Vaticano. Y por último vamos a ver lo que nos publica Sergio Rodrigo. Reportamos la última hora sobre el Mediterráneo en un día donde más de 100 personas han sido rescatadas pese al fuerte temporal que afecta a España. Vamos al tema en desarrollo. El huracán Michael aumentó a categoría 4, impactó con el estado de Florida. Aproximadamente 3,7 millones de personas se mantienen en alerta máxima. Un fenómeno que ha sido considerado como el huracán más peligroso de los últimos 100 años. Pero nos va a ampliar a continuación Alina Duarte. Esta información, saludos Alina, cuéntanos más. Hola, ¿qué tal? Así es, el huracán Michael ya tocó tierra aquí en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Fue cerca de la 1:30 de la tarde, hora local, cuando llegó a impactar las ciudades de Mexico Beach y Panama City a una velocidad de 250 kilómetros por hora. Aún tocó tierra como categoría 4, sin embargo, fue una velocidad muy por debajo de la categoría 5 que se esperaba, a la cual pudiera llegar incluso una vez que tocara con el estado de Florida. Ha sido precisamente el gobernador Rick Scott, el gobernador de Florida, quien dice que una vez que el huracán Michael ha tocado tierra, se continuarán preparando esfuerzos de respuesta rápida, razón por las cuales tienen camiones listos cargados de toneladas de alimentos. Ha informado que tiene cerca de 1.5 millones de alimentos listos para prepararse, para entregarse
y también cerca de 1 millón de galones de agua listo para repartirse. Recordemos que la velocidad de este huracán ha incrementado de manera rapidísima. Simplemente el día de ayer reportábamos por la mañana que había sido categoría 2 y todavía se duda de la posibilidad de que pueda llegar a categoría 5, aun cuando ya ingresó a tierra. Nosotros estaremos informando de este huracán que es considerado el más peligroso en los últimos 100 años en esta región específica del estado de Florida. Muchas gracias, Alina. Vamos entonces a revisar nuestra pregunta en Twitter, las respuestas que tenemos también. Le reiteramos nuestra pregunta. ¿Qué mensaje envía el pueblo cubano con la consigna Somos Continuidad a 150 años de iniciar las guerras de independencia? Somos Cuba. Opine. Tenemos varias respuestas. Vamos a ver esta, por ejemplo, de Ariel. Que sí tienen que durar 150 años más batallando por su derecho a ser libre y elegir, lo van a durar a pesar del malestar que les pueda causar a los golpistas mayameros esclavos del capital que la élite estadounidense utiliza como peones. Otra respuesta, la de Joana, somos continuidad, resiste Cuba, tu moral te hará libre. Una tercera respuesta, Guillermo, a mi entender Cuba es sinónimo de perseverancia, nunca dejan de trabajar, construyen y avanzan, se hacen respetar y querer, son gente solidaria y unida, el bloqueo de Estados Unidos los eleva porque a pesar de eso están de pie. Es mi humildísimo planteo, dice Guillermo. Saludos Reinaldo, saludos Guillermo. Vamos a ver otra respuesta, la de Yaotl, que ahí no se rinde nadie y que seguirán pasando presidentes yanquis sin derrotar a la revolución cubana. Y por último, esta de Javier. Viva Cuba, un país soberano y libre de piratas por muchos años. Yo te llamo Cuba, isla de semidioses. Hails Cuba, hails Argentina. Nos acaba de llegar esta de Juan Tobar. Firme determinación de no claudicar, no traicionar y no rendirse jamás. Miguel Díaz-Canel, mensaje más claro, no hay. Saludos, saludos Juan. Gracias. Vamos a dejarlo entonces con el video web del día, producciones audiovisuales que puede conseguir compiladas en la cuenta en Facebook de Telesur. Hoy le mostramos el titulado India despenaliza. Sucede que el adulterio y las relaciones homosexuales dejaron de ser un delito en ese país asiático. Las comunidades LGBTI y mujeres celebran la sentencia impuesta por el tribunal que abarca las leyes que discriminan al sexo femenino. Con estas imágenes nos vamos a la pausa. No, la pausa no, nos despedimos. Me traicionó la conciencia, ¿verdad? Vamos a despedir este programa de Temas del Día con estas imágenes. Parabienes para los indios.